es poco de ahora, las neoplasias, la farmacología de la neoplasia es bastante complejo. Hay libros completos sobre lo que es farmacología de las neoplasias, entonces es bastante complicado porque tienen usos específicos, pero tienen reacciones adversas muy severas. Y actualmente en el país y en otra parte los que manejan los antineoplásicos son los oncólogos. O sea, no... La idea es que podría manejarlo el médico internista siempre cuando ya hay un esquema, hay un protocolo y ya se sepa y conozca bien la farmacología. El enfoque que estamos dando, porque este es un tema bastante complejo, pero es muy interesante. Es muy interesante. Esto es un enfoque más que todo farmacodinámico. Pocos aspectos sobre farmacocinética, que eso hay que ir revisando. Lo que pasa es que, ¿qué son las neoplasias? ¿Qué es una neoplasia? O sea, esto, ¿qué es? O sea, ¿qué significa? ¿De dónde sale? Nos viene a veces dice que intervienen virus, podría ser, puede ser, y hay pues, algunos dicen hasta bacterias, pero lo cierto es que hay un crecimiento desmedido de las células. Y todas las células tienen y ese crecimiento ya pierde el control, o sea, están descontroladas y tienen su propio ciclo celular. ¿Y cuál es el ciclo celular? ¿A dónde va? Hacia la producción de ADN y lógicamente producción de proteínas, que son la información, y lógicamente evitar. Hay dos componentes importantes, uno la formación de ADN y el otro es la multiplicación, la mitosis. Entonces, y todo es una vía compleja. Entonces, la terapia va orientada a disminuir la formación de ADN en todas sus vías o a disminuir la producción de mitosis, o sea, evitar la mitosis. O sea, son dos focos importantes en el manejo. Otro de los aspectos importantes es que en la actualidad ya hay tendencia a cierto viraje a los antineoplásicos, porque estos son citotóxicos, todos producen compromiso celular, pero ya han identificado, digamos, lo que se llaman factores de crecimiento con ciertos receptores, o sea, mucho más específico y aparentemente con menos daño celular, con menos daño de las células. Sin embargo, se está utilizando para ciertos casos que son resistentes a los citotóxicos. Entonces, se ha comprendido más o menos lo que... Son dos focos, uno es evitar que se forme el ADN y el otro es evitar que se divida, que haya la mitosis. A eso va dirigido. Pero todo esto es un proceso. Entonces veamos, este es un aspecto de los tipos de neoplasias. Generalmente las células, las epiteliales, cuando son neoplasias de tipo epitelial, son los carcinomas. Cuando son de etapa del tejido conectivo son los sarcomas. Los de la sangre y ganglios linfáticos son las leucemias y los linfomas. Y el sistema neurológico, neuroblastoma, retinoblastoma, etc. La mayor parte son carcinomas. 80-90% en esta estadística, ahora hay otras que pueden variar. Otro de los aspectos importantes, vean acá, los nombres. Le ponen adenocarcinoma. Adeno es cuando es cuando es de glándula. Condro cuando es de cartílago. Eritro cuando es de células rojas. Hemangioma cuando es vaso sanguíneo. Cuando es de hígado. Lipo es grasa. Linfoma, linfocitos. Melanoma, pigmentos. Mielo es médula ósea, como he dicho. Mio es músculo y osteo, hueso. Osteosarcoma, osteosarcoma generalmente. Entonces es importante. Este es desde el punto de vista general nomás, no es...
Y acá tienen otra lámina donde pueden comparar hombres y mujeres, más o menos. Y los cánceres que están a la cabeza siempre son pulmón, bronquios, en el hombre próstata y en la mujer mama. Después le sigue colon, casi están igual. Y páncreas es más también igual, o sea, son las 4 neoplasias más frecuentes. Entonces, por lo menos uno necesita saber cuáles son los fármacos para los más frecuentes para pulmón, para mama, para próstata y colon, por lo menos ahí. Ese es el foco principal para los más frecuentes. El resto. Entonces, ¿qué son los antineoplásicos? Bueno, ya hemos mencionado que las neoplasias se caracterizan por crecimiento celular indiscriminado, no tiene control celular y con capacidad de producir siembra, metástasis. Esa es inclusive ahí no solamente se reproducen las células, sino se reproducen los vasos. Y entonces también se vascularizan más. Y por eso es que producen también metástasis a distancia. Entonces, las células tumorales inician con frecuencia un ciclo celular y serán más sensibles que las células sanas a la interferencia en la síntesis de DNA y la mitosis. Son los dos focos que habíamos mencionado. Los fármacos están diseñados para interferir con los componentes básicos de la síntesis de DNA y la mitosis. Ese es o para producir daños, o interfiere con la síntesis, o si no interfiere con la síntesis, daña de frente el DNA, la estructura del DNA, o daña inestabilidad en el cromosoma, lo que favorece la citotoxicidad y muerte celular programada, que sabemos la apoptosis. Uno de los problemas es que estos fármacos tienen un índice terapéutico estrecho. Un índice terapéutico estrecho. ¿Qué significa fármaco de margen terapéutico estrecho? Que tiene más riesgo de reacciones adversas y que necesita ajustarle su dosis. Pues si se va un poquito más, reacción adversa. Y si le falta un poco, no va a producir el efecto. Eso es. Otro de los aspectos importantes es que afectan células sanas que sufren división celular en algunos tejidos. Su capacidad para curar es limitada, al igual que los el resto de gérmenes, las bacterias, los hongos, igualito crean resistencia. Igual crean resistencia. Por eso es que, o sea, uno que es margen terapéutico estrecho y otro es que crean resistencia. Y por esta razón es que están apareciendo los nuevos fármacos, que son los que actúan a nivel de los factores de crecimiento o algunos receptores que vamos a ver lo más resumido esto. Dice, el ADN tiene toda la información para condicionar los macromoléculas celulares. Y acá van a ver esto. Este es el ciclo celular. Acá primero, síntesis de todos los componentes celulares necesarios para la síntesis del DNA. Este es el ciclo, lo que se llama el ciclo S. La síntesis de DNA, disculpe. Pero antes de eso, es la síntesis de los componentes necesarios para la síntesis de DNA. Después viene una fase libre, componentes celulares para la mitosis. Entonces, síntesis de DNA y mitosis. Pero antes de la síntesis de DNA hay síntesis de los componentes celulares. Entonces, y ahí vienen, ¿cuáles son los componentes que intervienen en la síntesis de DNA? Son los núcleos. Hay dos grupos, uno son las purinas y otros son las pirimidinas. Entonces, cuando vean que antineoplásicos inhiben la síntesis de nucleótidos, o sea, algunos que inhiben, cuáles son los que inhiben la síntesis de purinas y cuáles son los que inhiben la síntesis de pirimidinas. Ambas representan base necesaria para determinar el código químico en el ADN y ARN. O sea, si usted
inhibe a ese nivel y si lo inhibe bien, prácticamente no se va a formar el ADN. ¿Cuáles son las purinas? La guanina y la adenosina. ¿Y cuáles son las purinas? Citosina, timidina y uracilo. Esas son las. Generalmente la síntesis de nucleótidos son reacciones que son secuencia. Uno, síntesis de ribonucleótidos de purina y de timidina, reducción de ribonucleótidos y síntesis del timidilato. Y otro, conversión a deoxipirinato. Después ya viene la síntesis de ácidos nucleicos. Y por último, la reparación del ADN y el mantenimiento de los cromosomas. Lo que pasa es que ahí viene un problema, porque cuando a veces se lesiona el ADN, tienen capacidad para reparar también, entonces se repara, pero es que no es fácil eliminar los problemas neoplásicos. Y acá tienen, por un lado, los precursores de purina, los precursores de timidina, ya saben cuáles son los nucleótidos, adenosina, guanina, y el otro citosina y furacina. Con ayuda de los folatos forman el monofosfato de inosina, y ambos, acá la pirimidina, van a formar los ribonucleótidos, los desoxirribonucleótidos, el ADN, el ARN y las proteínas. Este está en la Chelitupa, este está en su cuadro, si tú lo copias libre, está de ahí, eso sacado de ahí, de Golán. La tiene para revisar. Entonces, acá tiene, ¿quiénes intervienen en la síntesis de las purinas? El metrotexate, la 6-mercaptopurina, la tioguanina, ¿quién más? La tantos. Y lógicamente la hidroxiurea interviene en el paso de ribonucleótidos a desoxirribonucleótidos, la fludaramina, la citaramina en el paso del desoxi acá al ADN. Entonces, más o menos en términos generales, esto es un poquito más complejo, pero la idea es, por lo menos que sepa cuáles actúan en la timidina, cuáles actúan en las purinas. Y acá tienen, este es el mismo cuadro que hemos visto antes, casi de otra forma. La fase S son la fase de producción del ADN, luego viene la fase de para la fase N, para la mitosis, acá. Es igualito que acá, el anterior. ¿Qué medicamentos? 6-mercaptopurina específico, ya saben, para la fase de nucleótidos. Grupos farmacológicos y fármacos. Generalmente son los tradicionales. Sigue siendo utilizado con buen número de pacientes, aunque algunos ya tienen tendencia a utilizar más los nuevos, pero siguen siendo útiles. Los antimetabolitos, o sea, se refiere para metabolismo de las purinas, el metabolismo de las pirimidinas. No, ahí está, justo se refiere a la inhibición de la síntesis para el síntesis y metabolismo de los nucleótidos, que funciona en la fase S del ciclo. La fase S es justamente la fase de formación del ADN. Esos son los antimetabolitos, un grupo. El otro grupo son los que destruyen, o sea, fármacos que inducen citotoxicidad por modificación de la estructura o daño del ADN. O sea, ya está formado el ADN, una vez que está formado, o le cambia la estructura o lo destruye. Esos son otro grupo de fármacos. ¿Y qué fármacos son los que producen citotoxicidad? Tiene los medicamentos alquilantes compuestos de platino,
bleomicina, inhibidores de topoisomerasa, y que actúan en las diferentes fases del ciclo. Y otro grupo, pues el tercer grupo de fármacos, que inhiben el ensamblaje de los microtúbulos para alterar el uso micótico o alterar la mitosis. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que alteran la mitosis? ¿Cuáles son los fármacos que inducen citotoxicidad? Entonces tenemos los alquilantes, los platinos, antibióticos, bleomicina, inhibidores de topoisomerasa. Estos en cuanto a grupos. Este es un cuadro, este es del Goodman. Entonces el esquema es el mismo. Purinas, pirimidinas, ribonucleótidos, desglosoribonucleótidos, la topoisomerasa, el DNA, el RNA, las proteínas. Entonces, los fármacos que actúan, uno en la síntesis de pirimidina y otros los que actúan en la síntesis de purina. Y todos los que van actuando, y en qué fase van a actuar cada uno de ellos. Es un cuadro bastante ilustrativo, pero vamos a ver. Acá tenemos los fármacos, la ciclofosfamida, o sea, acá. Antes hemos visto el anterior cuadrito, hemos visto fármacos que actúan sobre la estructura del ADN, ¿es así? ¿Ya? Fármacos que son antimetabolitos y otros los fármacos que actúan en la mitosis. Acá tenemos, por ejemplo, los fármacos, la ciclofosfamida y los complejos de platino, cisplatino, ciclofosfamida y los productores naturales de bleomicina y captotecina actúan en los enlaces cruzados del ADN, es decir, del ADN también, lo mismo, estos son citotóxicos, que son los que actúan en la estructura del ADN. ¿Cuál es la toxicidad? Generalmente la toxicidad es, la mayor parte son mielotóxicos o producen trastornos renales, etcétera, y algunos pulmonares, tipo la bleomicina. Y los antimetabolitos, o sea, ahí estamos viendo de los grupos anteriores, el metrotexate, la mercaptopurina, o sea, análogo de las purinas, análogo de las pirimidinas, mercaptopurina, fluoracilo, hidroxiurina. Y estos son los antimetabolitos. Acá, estos metrotexate, mercaptopurina, estos son los antimetabolitos. Y los otros son los destructores, o sea, los que actúan en la cambio de estructura o destrucción del ADN. Y acá tienen estos siguen siendo en el cuadrito donde vimos en antes también en este cuadro. Acá, antes de ADN había la topoisomerasa, entonces acá productos naturales ya tienen los antraciclina, la doxorubicina, todos inhiben la topoisomerasa, que también actúa en la estructura del DNA, intercalado en el DNA, la itopósito, la vincristina también, el plaquitaxel. Y lo otro es modificadores endógenos de las rutas. Acá sí los quieren conocer algunos ustedes. Los corticoides. Agonistas. ¿Dónde actúan? En agonistas de receptores. Resistencia. Y acá tienen estos fármacos que ustedes lo deben conocer. ¿Qué es el tamoxifeno? Es un antagonista estrogénico, claro, que es, solamente antagoniza
a receptores de mama, pero no antagoniza receptores ni de útero. Y también lo que produce es la... Entonces, ¿qué hace? Es un antagonista modulador. Pero ¿qué es lo que puede producir? O sea, la toxicidad es cáncer endometrial, el tamoxifeno, cáncer endometrial. Y lógicamente todos los producen, que fue producto del examen, bueno, de los anticonceptivos, la trombosis, tromboembolismo es importante para esto. ¿Qué es el anastrozol? Que también fue pregunta del examen. Inhibidor de aromatasa, que inhibe la producción de estrógenos. Inhibidor dependiente de estrógeno. ¿Cuál es la toxicidad? Si ya no hay estrógeno, puede producir osteoporosis. Y también puede producir osteoporosis, hepatotoxicidad. ¿Qué es la flutamida? Acá está movida la lámina. ¿Qué es la flutamida? Antagonista de receptores de andrógenos. Y por ser antagonista de receptores de andrógenos, se utiliza justamente se utiliza en pacientes con cáncer prostático, se utiliza la flutamida. Y la leoprolida, que es un agonista de receptor a nivel de a nivel central, igualito también. Los fármacos inmunomoduladores, o sea, por esto por ejemplo, en caso de cáncer de mama, actualmente lo que ven en cáncer de mama, en mamas, estas cosas, son receptores de estrógenos. ¿Tienen receptores de estrógenos? Sí, ya, entonces le dan tamoxifeno, ya no utilizan mucho más, utilizan el anastrozol. El anastrozol, se refiere al cáncer de mama. Pero aparte de eso, le hacen el estudio de factores de crecimiento y se le encuentra el factor de crecimiento, creo que es el F2, me parece, que lo vamos a ver luego. Entonces, le cambian eso, le cambian por trastuzumab, por un medicamento, un anticuerpo monoclonal, que son los nuevos. Entonces, a los pacientes que tienen cáncer de mama especialmente, les hacen estudios de receptores y estudios para ver si tienen también factores de crecimiento. Y son estudios especiales, pero que ya están haciéndose en el país, y justamente de acuerdo a eso, usted va orientando la terapia. Entonces, luego vienen otros fármacos que son inmunomoduladores, interferón alfa y las interleuquinas, que se están utilizando en alguna neoplasia. Ahora, acá este cuadro también es interesante porque cuando aparecen las reacciones secundarias, hemos dicho que son muy tóxicos, en las primeras horas, o hasta los primeros días, la toxicidad inmediata son los vómitos. ¿Y los vómitos a qué se deben? ¿Por qué neurotransmisor? Dopamina puede ser uno, pero el otro es serotonina. Entonces, el tratamiento en este paciente que está vomitando hay que hacer o bloqueador de dopamina con corticoides que le dan, o le dan un inhibidor, un antagonista de serotonina. ¿Cuál es? Granicetrón, topicetrón, topacetrón, bueno, todos los cetrones, eso es lo que se da. Entonces, reacciones anafilácticas y puede producir también insuficiencia renal aguda. Entonces, si le pasó los vómitos, y a las siguientes, en días o semanas, o sea, puede ser a los 8 días, o puede ser a la primera o segunda semana, se pone pálido. Empieza ya leucopenia, se le empieza a caer el cabello, o hay mucositis. La mucositis es un problema. Nosotros cuando hemos evaluado, cuando yo hice problema para ver los problemas infecciosos,
Cuando evaluamos pacientes neutropénicos, especialmente que han recibido quimioterapia, nos vamos a dos lugares. Abre la boquita y después colocar lógicamente con una enfermera al lado y con todo su equipo, evaluar el recto. ¿Por qué? Porque estos productos producen mucositis. Y el problema es que esta mucositis deteriora las mucosas y aparte de eso pueden entrar gérmenes oportunistas. Entonces puede entrar una pseudomonas, puede entrar cualquier, o pueden haber abscesos, entonces hay que observarlo a estos pacientes que hacen leucopenia y hacen fiebre. Bueno, hay neutropenia febril que se considera como sepsis casi, porque hay que tratarlos de inmediato. Entonces, este es a las 10 semanas. A veces, algunos les dan ya, para tratamiento, les dan lo que se llaman los factores de crecimiento, les dan leucovorin. Hay varios productos que en este momento no recuerdo que le dan, para aumentar los leucocitos, le dan esos. La que dura ya de semanas a meses después, o sea que ha pasado ya pues 2 meses. Neuropatía, cardiopatía o ototoxicidad. Esa es otra de las cosas que se puede, pero ya es a mediano plazo, digamos. Y la toxicidad tardía, o esterilidad, o carcinógenos, o sea, da lugar a otro cáncer. Ese es otro. No es infrecuente o no es tan raro, digamos, ver pacientes que han tenido una neoplasia y después aparecen como otra por el uso de medicamentos. O sea, esa es la. Entonces, estas son las reacciones adversas. Mecanismos de resistencia, hay varios, por problemas de acumulación del fármaco, por problemas farmacodinámicos, etcétera, etcétera. Y acá están los ejemplos. Y acá ya tenemos un desarrollo de lo que es los grupos terapéuticos, pero acá estamos viendo cuáles son inhibidores de las pirimidinas. De las purinas vamos a ver luego, y este es un poquito más en profundidad. Este está en el libro también de Golán, pero yo he tratado de colocar los nombres de cada uno de ellos. Entonces tiene inhibidores de la timidilata. Este es el timidilato sintases, a este nivel actúa. Y luego para formar el ADN. Entonces acá, ¿qué hace lo que hace en estos productos, o sea, las inhibidores del timidilato, inhibe el timidilato sintasa que disminuye la disponibilidad del DM. ¿Cuál es acá? Y provoca muerte celular por deficiencia de timina. ¿Cuáles son? El 5-fluoracilo. El 5-fluoracilo inhibe la síntesis de ADN al interferir con la síntesis de medilato. Entonces, acá donde actúa el 5-fluoracilo. Interfiere con síntesis de proteínas, puede prescribirse ácido folínico para potenciar su acción. ¿Para qué se utiliza el 5-fluoracilo? En cáncer de mama y de tubo digestivo. Ese es el 5-fluoracilo que actúa a este nivel. También lo utilizan como tratamiento tópico en queratosis premaligna de piel. La capecitabina. La capecitabina actúa igual que acá. Si no, la capecitabina es un profármaco. O sea, la capecitabina es un profármaco de 5-fluoracilo disponible para administración oral. Y lógicamente se convierte en 5-fluoracilo. Y las aplicaciones clínicas ya son diferentes, como se explica. Cáncer colónico, tratamiento de segunda línea. En el cáncer mamario también se utiliza al igual que el 5-fluoracilo. Entonces acá han visto por ambos lados, inclusive acá hay otro que van a ver luego, los inhibidores de timidinato, los inhibidores de ribonucleócido reductasa,
a ambos lados también, cuáles actúan. En el fondo, creo que esto sirve para tener una idea de dónde actúan los fármacos, pero en términos generales lo que pienso es que para iniciar uno tiene que ver por ejemplo cuáles son antimetabolitos, cuáles son actúan a nivel de la estructura del ADN y cuáles son, por ejemplo, ¿qué es el 5-fluoracilo? ¿Cómo actúa el 5-fluoracilo? Inhibiendo el metabolismo de las pirimidinas. Si ya quiero ir más en profundidad, ya voy más allá. ¿Qué es la capecitabina? Es un inhibidor, es un profármaco del 5-fluoracilo. ¿Y cuáles son las indicaciones del 5-fluoracilo? Cáncer mamario y cáncer digestivo. ¿Cuáles son las de la capecitabina? Cáncer de colon, pero también como segunda línea para cáncer mamario. Entonces, el PNT3C es un análogo folato, también inhibe, pero actúa al mismo nivel. Su efecto se relaciona con inducción de muerte celular por igualito que el anterior del 5-fluoracilo, pero se administra con ácido fólico y vitamina B2 para disminuir los efectos tóxicos. Los efectos colaterales, aparte de lo que hemos mencionado, síndrome de Stevens-Johnson, necrolisis epidémica, etc. Pero el PNT3C está aprobado, hemos dicho que de los cánceres principales, ¿cuál era? Mama, próstata, en los hombres, mama, pulmón. Pulmón era uno de los más... y acá tiene justo para cáncer pulmonar no microcítico, pues cuando vean ahí el microcítico y el no microcítico, excepto del tipo epidermoide. Y se combina con cisplatino. ¿El platino para qué sirve? Dentro de la clasificación que hemos visto, los derivados del platino son antimetabolitos o actúan en la estructura del ADN, del DNA. Los antimetabolitos son derivados de la purina, pirimidina y los platinos actúan de frente a ese nivel. Ahora tenemos ya el otro, inhibidores del metabolismo de las purinas. En el metabolismo de las pirimidinas, acá lo hemos visto, 5-fluoracilo, PMT3C, la capecitabina y el PMT3C. Ahora, inhibidores del metabolismo de las pirimidinas, tenemos acá la 6-mercaptopurina y la santeoprina, que es otro profármaco que se convierte en 6-mercaptopurina. Sus reacciones adversas, pues, mielosupresión, pancreatitis, pero produce hiperuricemia. Por esta razón, cuando se dan estos productos hay que darle, por ejemplo, el allopurinol, solamente en estos casos. ¿Cuál es la aplicación clínica de la 6-mercaptopurina santeoprina, que es un profármaco de la 6-mercaptopurina? Son leucemia y linfomocélulas neoplásicas, que son hematógenas, y la linfohematógena. Ya hemos mencionado que su eficacia y toxicidad son potenciadas por el allopurinol. Se prescribe inmunoterapia para prevenir hiperuricemia, que es lo que hemos mencionado también. La pentostatina es igual, casi tiene el mismo efecto que la 6-mercaptopurina o azathioprina. Y acá tienen otro cuadro, monofosfato de inosina, que va, acá actúa la 6-mercaptopurina en ambos lados y la hidroxiurea actúa también en ambos lados, que inhibe la hidroxiurea e inhibe la ribonucleótido reductasa. Y lógicamente más abajo la fludarabina, que ya hemos visto también al final casi de la de otra vida. Lo que interesa, como hemos dicho, son cuáles son inhibidores de la purina, cuáles son inhibidores de las pirimidinas
y cuáles actúan en la estructuración del ADN y cuáles actúan en la producción de mitosis, inhibiendo la. Primero hemos visto y ahora los inhibidores de la ribonucleosis o redutasa que están dentro de los metabolitos de la purina. Tenemos que convierten los nucleótidos a desoxirribonucleótidos. O sea, en el cuadro está. Acá está. Nucleótidos a desoxirribonucleótidos. La D es desoxiro. Esas son la hidroxiurea. Inhiben la ribonucleosis redutasa. Hidroxiurea, ese es uno, y la tioguanina también es otro. La hidroxiurea produce efecto eliminar radicales. Bueno, efectos adversos: cáncer cutáneo, mielosupresión. Aplicación clínica para ciertas enfermedades neoplásicas, pero trastornos mieloproliferativos, leucemia mieloide, igualito a lo que hemos visto de las. O sea, en el caso de las purinas, para esos trastornos. Lo mismo la tioguanina, leucemia mielógena aguda. Y acá está la hidroxiurea, trastorno. La 6-mercaptopurina, del paso del monofosfato de inosina a ribonucleótidos. La hidroxiurea de ribonucleótidos a desoxirribonucleótidos. Y la fludarabina, citarabina, de desoxi a ADN. Y acá, lo que hemos visto, la fludarabina, su aplicación de clínicas también leucemia linfocítica crónica, o sea, son linfáticas. La citarabina también, leucemia mielógena aguda. La gemcitabina ya se emplea, ya no, para tumores sólidos, también cáncer pancreático, mamario, vesical, pulmonar, no microcítico. Se lo han probado en varias. Acá tiene ya los que vimos en antes, fármacos que modifican directamente la estructura del ADN, fármacos alquilantes. ¿Cuáles eran? También vemos los derivados del platino, la bleomicina, ¿sí? Ese es el mecanismo. Enlace covalente con el ADN, a menudo forman enlaces cruzados con el ADN. El tratamiento de tumores epiteliales, mesenquimatosos, carcinomas, sarcomas. ¿Cuáles son? Ciclofosfamida, bendagustina, melfalán, clorambucil y tiotep. Esos son los fármacos, prácticamente. Aplicaciones clínicas de leucemias en linfomas y también en micosis fungoide que está considerado como una clase. Otros, y acá están lo que mencionaba, derivados del platino, cisplatino, carboplatino, también en neoplasias genitourinarias como el cáncer testicular, vesicular, el oxaliplatino, esos son todos derivados del platino. Uno de los problemas del cisplatino, carboplatino, esos son los fármacos que son hematógenos, son bien hematógenos, o sea, los que les dan cisplatino, eso sí no les calma nada. Tienen que tratarlo antes del, inclusive a veces les dan antes de la quimioterapia. Y también tenemos acá por favor, apague su celular, apague su celular. La última clase, ya después tiene todo el tiempo para. Son la bleomicina también, que es un antibiótico, pero que produce fibrosis. La bleomicina se está utilizando no solamente para neoplasias, sino a veces se utiliza cuando los pacientes tienen pleuresía, pero a veces por problema metastásico, y se va llenando la pleura, pues tienen problemas respiratorios. Generalmente en pacientes que tienen neoplasia en mama les inyectan la bleomicina, se pega la pleura, ya no se va llenando de líquido. Pero es tratamiento paliativo.
Y lo otro que hemos mencionado también para los inhibidores de la topoisomerasa también que estamos mencionando. Tanto el idiotecan, topotecan, el cáncer colorectal, cáncer pulmonar microcítico, cáncer cervical. El otro grupo también son para el ARN, la doxorubicina, la romorubicina, antirubicina, leucemia mieloide y leucemia linfocítica. Este grupo, ¿sí? ¿Para qué será inhibir la polimerización de los túbulos? ¿Para qué será? La tercera fase. Para evitar la mitosis. O sea, inhibe la polimerización de los microtúbulos, inhibe la función de los... Tienen acción tóxica preferencial en la fase M, o fase la mitosis del ciclo celular. O sea, fármacos que inhiben la polimerización. ¿Cuáles son? La vinplastina y la vincristina. O sea, los fármacos que inhiben la mitosis, o que intervienen en la mitosis son la vinplastina y la vincristina. Lo ven en ciertos linfomas, cáncer testicular metastásico. Ahora, si uno analiza un poco, lo que pasa es que, al igual que con antibióticos a veces, la quimioterapia nunca la dan de un solo medicamento, rara vez, salvo en cáncer de mama, salvo en alguna. Pero generalmente la combinan, a veces un metabolito purina, el otro uno pirimidina y el otro que ataque el DNA y otro que ataque la mitosis. Entonces, hay 3 hasta 4, a veces se llaman los cócteles, que cuando aparecieron le llamaban el karate, bien tóxicos, pero actualmente ya se han aprendido a manejar. Y ahora ya que han aparecido otros medicamentos, los combinan pero con ciertos... La vincristina también es lo mismo, enfermedad de Hodgkin, linfoma de Hodgkin. Los taxanos, Praquitaxel, Docetaxel, son otros, pero también producen lógicamente mielosupresión. Cáncer mamario, cáncer pulmonar, no microcítico. Esto, lo que acabamos de terminar es el problema de los citotóxicos. En la actualidad, y hay lo que se llama los factores de crecimiento y receptores de los factores de crecimiento, que son actualizaciones ya de las neoplasias, de la terapia de las neoplasias, identificación de numerosos genes supresores tumorales, lógicamente con mayor especificidad en el circuito molecular. Las señales externas estimulan el crecimiento y proliferación de células mediante la interacción de factores de crecimiento con receptores específicos. Los receptores de los factores de crecimiento, eso lo vamos a ver mejor acá en la lámina, y que al final, mejor lo vemos de frente en la... Estos son los factores de crecimiento. Estos son los receptores y tienen un ligando extracelular, un dominio transmembrana y un dominio ya intracelular, pero es de tirosina quinasa. Y esta es la tirosina quinasa, es la que va a actuar dando toda la señal. Entonces, acá tienen varios tipos de, digamos, de receptores de factores de crecimiento. Algunos contienen tirosinasa intrínseca, o sea, propia, y otros no. Y otros digamos, utilizan otras proteínas que produzcan actividad de tirosinasa. Entonces, estos son más o menos los componentes de los factores de crecimiento y los receptores de factores de crecimiento. Y acá tienen la ruta de señalización, que son un poco complejas hasta final de producir el ciclo. Y estos son los receptores de tirosina quinasa.
Acá tienen, sobre todo esto se está utilizando en la actualidad ya en los laboratorios. Pedirles, por ejemplo, este factor de crecimiento epidémico. Si le sale positivo, pues se ve en cáncer de pulmón, no microcítico, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de colon, de páncreas o glioblastoma. En estos cánceres le piden, si sale positivo, puede estar relacionado con eso. El ER2, no, este es el ER2 que mencionábamos antes, cáncer de mama. O sea, el paciente que tiene cáncer de mama, cuando toman primero sus receptores estrogénicos y les piden el factor de crecimiento, el ER2, receptores. Si sale positivo, ya le dan, por ejemplo, el trastuzumab, que de eso no, ya han aparecido varios, ya no le dan el anastrozol, los inhibidores de aromatasa, etc. Y acá otro, el factor de crecimiento de plaquetas, síndrome hipereosinofílico, mastocitosis, etc. Y hay otros factores en los diferentes tumores. Acá tienen el endotelio vascular para ver también el células hematopoyético, el músculo liso, estos son los factores. ¿Cuáles son inhibidores de la tirosinasa, o sea, de los costoderosos? El sunitinib, de todos estos inhibidores, de todos estos receptores. El sorafenib también, el pazopanib también. Todos estos son medicamentos relativamente nuevos, pero que lo están utilizando cuando estos receptores son positivos. Y acá tienen, por ejemplo, algunos ejemplos antagonistas de los factores de crecimiento y de la traducción de señales. El cetuximab. ¿Cuál es la toxicidad cutánea? Mecanismo de acción. El trastuzumab que mencionábamos se enlaza con el receptor superficie ER2 y control de crecimiento de la célula cancerosa. Eso se ve en cáncer de mama, especialmente, cáncer de mama. Eso es lo que... Inhibidores del proteosoma. El bortezomib inhibe la degradación proteica con el proteosoma. Entonces, inhibidores de angiogénesis, el bevacizumab, ese se utiliza en problemas renales, en cáncer de colon, en diferentes neoplasias. Entonces, este cuadro, prácticamente he tratado de ver para las infecciones o las neoplasias más frecuentes: leucemia mielógena aguda, leucemia linfocítica, neoplasia pulmonar, neoplasia mamaria, neoplasia rectal, tumores cerebrales, tumores pancreáticos. ¿Cuáles son los fármacos que se utilizan generalmente para ellos? En la leucemia mieloide aguda, citarabina, tioguanina, daunorubicina. En las leucemias linfocíticas, azatioprina, furadalana. En neoplasia pulmonar, ya hemos dicho el pelmetrexate, glutazel, carboplatino. O sea, el pelmetrexate queda un inhibidor de un antimetabolito. Y el carboplatino, todo actúa en la estructura de NEA. O sea, por eso, mire, todas las combinaciones que hay, todos los fármacos se pueden. Neoplasias mamarias, 5-fluoracilo, capecitabina, plaquitaxel, rosactacel. Eso se daría inclusive para evitar mitosis. Neoplasia colorectal, acá no han puesto los nuevos, sino neoplasia colorectal, capecitabina, saliplatin, vinilotecano. Tumores cerebrales, ciclofosfamida, carbobustina. Y neoplasias pancreáticas, gemcitabina, o sea, todos esos son, en términos generales. Y con esto estamos terminando. Bueno, hemos terminado las clases teóricas del curso, falta el examen. Yo, bueno, esta es la última vez que nos vemos en clase.
Eso no significa que no nos podemos seguir comunicando. Yo les agradezco a todos ustedes por su paciencia. En realidad espero que hayan aprendido. En general es una orientación, porque ahora hay la tendencia del autoaprendizaje. Y la verdad es que el profesor debe orientar más que dar consejos, pero hemos tratado de orientar más a la parte